a iniciar esta sesión dedicada a la incorporación de un nuevo académico, el ingeniero Alejandro Weissman. Realmente es un placer tenerlo acá e incorporarlo a esta academia. Yo no voy a hacer la descripción de sus antecedentes, que la va a hacer el ingeniero Armando Giusti. Yo sí quiero decir que nuestra academia se complace en incorporar a Alejandro. Fue elegido por sus antecedentes, sus méritos, el reconocimiento de sus camaradas de profesión, en un momento en donde nuestra academia decidió cubrir un bache que tenía, era la presencia de especialistas en informática o ciencia de datos. Y las dos personas que me acompañan cubren ese faltante. Para los que no conocen nuestra academia, creo que casi todos ustedes la conocen, es una de las 22 academias nacionales. Cumplió 50 años de vida el año pasado. La integran 40 profesionales elegidos por ellos mismos, como sucede en todas las academias. El cargo es de por vida hasta que la persona diga que no puede trabajar más, y esto raramente ocurre. Tenemos 5 institutos que incorporan no solo académicos, sino también profesionales reconocidos en la especialidad. El Instituto de la Energía, del Transporte, de Construcciones y Estructuras, de Ambiente y de Educación en la Ingeniería. Esos son los ámbitos en donde nuestros profesionales, nuestros académicos, ponen su esfuerzo y su dedicación, además de las tareas normales de una academia. Entre ellas, todos los años hay un trabajo interacadémico entre las 22 academias nacionales sobre un tema que las cruce a todas. Este año el tema es la educación. El libro va a ser presentado el 6 de diciembre en la Academia Nacional de Medicina. Y hemos tenido la suerte de tener un trabajo muy bien elaborado y presentado. Y además lo llevamos a la reunión internacional de Academia de Ingeniería este año, que fue pasado septiembre en París, Francia, y nos recogió muy buenos comentarios. De manera que nuestra academia está satisfecha con las tareas que realizó este año y esperemos que nuestros nuevos académicos colaboren en esta tarea brillantemente como lo han hecho en su carrera profesional. Yo le voy a entregar el diploma y la medalla al ingeniero Weissman y después le voy a pasar la palabra al ingeniero Giusti para que lo presente. Del ingeniero Alejandro Weissman como miembro de nuestra Academia de Ingeniería. Es interesante porque como nos conocimos hace unos minutos, en realidad esta es la primera vez que presento un académico al cual he conocido algo así como una hora antes de la presentación, pero sí lo he conocido a través de referencias, de su currículum. Anoté algunas cosas. El perfil del Dr. Weissman nos hace reflexionar sobre varios puntos de importancia en nuestros días. El primero es la interdisciplina. Su recorrido académico tiene 2 titulaciones de grado en ingeniería, ingeniero sanitario e ingeniero civil, una titulación de grado en informática, licenciado en ciencias de la computación, que además completa con un doctorado en informática en la UBA en el año 2001, si no me equivoco, con la dirección del doctor Mendelssohn, una persona muy reconocida en nuestro ámbito de la Universidad de Toronto, en Canadá. La presentación de hoy sobre Big Data y ciencia de datos en la ingeniería civil es un reflejo claro de la interdisciplina. El segundo aspecto que me anoté es que la investigación combinada con la industria
El doctor Weimann tiene un recorrido profesional y de consultoría nacional e internacional que ha combinado con un gran desarrollo de investigación y dirección de proyectos nacionales e internacionales desde 2005. Sus méritos académicos le han permitido ser investigador invitado en universidades de Argentina, Chile, Uruguay, Bélgica, España y Canadá, además de disertante internacional en múltiples ocasiones. Quiero anotar también la formación de recursos humanos, tanto como profesor de grado como de posgrado, en sus temas de investigación como en la dirección de tesis doctorales y de más de 20 tesis de maestría, al mismo tiempo que en la dirección de equipos de investigación, en particular en el ITBA. A estos tres aspectos centrales quisiera agregar una muy destacada producción científica reflejada en publicaciones en libros, capítulos de libros y revistas indexadas. Es miembro del comité editorial del Journal of Data Semantics y del Journal of Intelligent Data Analysis y ha sido, como dije anteriormente, disertante invitado en diferentes cursos y conferencias internacionales. Actualmente es profesor titular full-time en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y director de la especialización en Ciencias de Datos y de la diplomatura en Big Data de la misma institución. Por todo lo anterior, creo que su incorporación a la Academia Nacional de Ingeniería es muy merecida y su presencia prestigia a nuestra institución, tal como lo dijo nuestro presidente. Muchas gracias. Quiero destacar la presencia de representación de ITBA, de Juan Vidaguren, le agradecemos, y de todos ustedes. Paso la palabra al nuevo académico. Muchas gracias, señor Solenet, señor Yuste, por la presentación. Y bueno, para mí es un honor estar acá, que la Academia haya recibido como uno de sus miembros, como dijo el señor Solenet, por mis pares. Y el tema de mi charla hoy va a ser justamente como hablaba el ingeniero Yuste, sobre Big Data y ciencia de datos y cómo esto impacta en la ingeniería civil y cómo se puede utilizar en la ingeniería civil. Y voy a también mencionar ejemplos concretos de eso. Seguramente muchos de los ingenieros que están acá lo conocen, pero como también acá esta presencia es multidisciplinaria, algunas de las cosas que voy a comentar, algunos las conocerán, otros no las conocerán. Así que, pero quiero comenzar agradeciendo, como es costumbre en estas ocasiones, va de suyo el agradecimiento a mi familia, a mis amigos, a mis amigas, colegas, muchos de los cuales están acá presentes hoy. Y quiero también, ya que se habló de las distintas formaciones, quiero también agradecer a las instituciones que han colaborado en mi formación y en mi desarrollo profesional también. Y por supuesto, ya lo dije a la Academia, que me honra con el reconocimiento de hoy. Y dentro de las instituciones, rápido haciendo un recorrido de algunas de ellas, de las principales, comenzando por el Colegio Gordon y Ramón Mejía de la infancia, donde hice la escuela primaria, donde inculcaron valores que todavía hoy tenemos por suerte. Y luego también la querida Escuela Técnica número 9, ingeniero Luis Agüero de Caballito, donde nací de maestro mayor de obras y donde tuve increíbles ingenieros como docentes que me inspiraron para seguir la carrera de ingeniería, además de mi padre, que era ingeniero civil también, y que muestran un poco también lo que era la escuela pública y la formación que nos daba. Nosotros estudiábamos análisis matemático en cuarto año, con libros que después estudiamos en la universidad, en la Facultad de Ingeniería, en el primer año. Y ahí fue cuando aprendí a sentir el gusto por las matemáticas. Yo, paradójicamente, no era muy bueno en matemáticas en la primaria, y fue en la escuela secundaria donde tuve profesores, todos ellos ingenieros, que me hicieron sentir el gusto por la matemática, y
Uno de ellos, como decía, el análisis matemático, fue el ingeniero Alberto Trama, que casualmente había sido campeón del mundo de básquet en 1950, jugaba para San Lorenzo, y él fue campeón del mundo de básquet, y después se dedicó a la docencia, a la ingeniería de la docencia, porque era su pasión. Y bueno, él fue docente, también me acuerdo de él, pasaron más de 30 años, no recordarme cuántos años pasaron, pero bueno, era como, hoy estaba pensando cuando tomaba esta charla, era como si hoy Manu Ginóbili hubiera dado clase de análisis matemático, ¿no? Fue campeón del mundo, de hecho fue el primer campeón del mundo de la Argentina en básquet. Y después, por supuesto, de la Facultad de Ingeniería de la UBA, donde soy ingeniero de Justi, fui civil ingeniero civil y después seguí posgrado en ingeniería sanitaria. Pero también tuve increíbles profesores, todos ellos ingenieros de primer nivel, mejores estudios de ingeniería, nos daban clases todos los días. Y luego, también en las facultades de Medicina Exactas y Naturales en la UBA, en donde también, digamos, si bien el perfil era distinto, y ahí fue, yo ingresé en la facultad de Exactas porque fue, en el momento en que ingresé ahí, la informática había como explotado en mitad de los 80, y entonces yo quería vincular la ingeniería con la informática, pero no había posgrados disponibles o cursos interesantes disponibles, entonces dije, bueno, antes que tocar el oído me pongo a estudiar en la facultad, donde realmente saben las cosas. Y ahí fue donde comencé, y ahí fue cuando conocí a Juan Ale, que fue profesor de base de datos, que fue quien está acá presente, que me dio la oportunidad de comenzar en la docencia, cosa que también no era algo que en ese momento yo pensaba que iba a seguir. Y fue él quien me presentó también al doctor Mendelssohn, que había venido en un año sabático de Toronto. En ese momento creo que era un contrato con la Cancillería que estaba haciendo unos desarrollos, pero por eso había también. Y así fue como ahí me empecé a dedicar a la docencia y a la investigación, y también sin dejar irse en ese momento todavía seguía trabajando bastante en ingeniería civil, particular en ingeniería sanitaria. Y bueno, finalmente sí me dediqué a la investigación y terminé mi doctorado juntamente con el doctor Jaime. Y finalmente también quiero agradecer a NIPA que me recibió cuando tuve que volver. Yo trabajaba en Europa y por diversos motivos personales tuve que volver, y NIPA fue quien me recibió acá hace ya casi 10 años y me dio la oportunidad de trabajar, de desarrollar posgrados y de trabajar en investigación prácticamente sin ninguna restricción. Fue Silvia Gómez, que está acá presente también, quien me ofreció esa posibilidad en el año 2013. Y bueno, después continuamos trabajando, y ahora con Juan y Mario seguimos trabajando también. Espero que nos sigan aguantando por años más. Así que también quería agradecer a NIPA por la libertad que me da para poder trabajar y desarrollar unas tareas que realmente es lo que quiero hacer. Así que bueno, dicho esto, quería empezar con la charla, que como decía, no va a ser demasiado técnica, sino que más bien va a ser una discusión de algunos puntos que tienen que ver con la ciencia de datos y con lo que es Big Data. Y la agenda, digamos, de hoy va a ser, primero vamos a plantear, como siempre, hay que plantear las preguntas que queremos hacernos. Y para responder esas preguntas, luego también tenemos que conocer un poco de la historia. Y eso lo aprendí también de Alberto, que siempre en sus clases empezaba con una historia donde indicaba de dónde venían las cosas que estaba explicando. Y bueno, por eso, y eso es algo que hoy se ha perdido. Hace poco estuve en Europa trabajando con unos colegas y también comentaban lo mismo, que un poco se ha perdido
en los estudiantes ese interés de saber de dónde vienen las cosas y estar más pendiente de lo actual, de lo presente, sin conocer el origen. Y eso es creo que es un déficit que tenemos en la educación, pero no es solamente acá, sino en general, por lo menos en yo conozco, también en buena parte. Luego, por tanto, entonces quiero hablar un poquito muy brevemente de la historia de los datos en la tecnología, hablar también de Big Data, porque si vamos a hablar de Big Data y de ciencia de datos tenemos que decir qué son, y luego ver de qué manera interactúan la ciencia de datos, Big Data, con la ingeniería civil. Y finalmente vamos a tratar de cerrar y dar respuestas a las preguntas que nos hicimos al principio. Entonces, las preguntas que nos vamos a hacer, que tienen que ver con la profesión, con mis profesiones, ¿no? Son dos. La primera es si realmente hay algo nuevo en esto de Big Data y ciencia de datos. O sea, si Big Data es algo realmente nuevo, si hay algo, ¿qué es lo que cambió? Y vamos a tratar de descifrar qué. Y la segunda pregunta va a ser qué rol cumplimos o vamos a cumplir los ingenieros o en particular los profesionales en el futuro. Si va a ser en la izquierda y arriba, es decir, si vamos a estar utilizando los datos, si vamos a estar haciendo uso de ellos para tomar mejores decisiones y desarrollar mejor nuestras profesiones, o si va a pasar lo de abajo, que seremos prescindibles y nos reemplazarán las máquinas. Yo creo que los que estamos acá sabemos, más o menos intuimos cuál es la respuesta, pero me interesa elaborar sobre eso un poco. Entonces, iniciando esta reseña, creo que es la historia de los datos y la tecnología, comencemos 20.000 años atrás, en donde el hombre dejaba de ser nómade, pasaba a ser sedentario y empezaba a comerciar, porque como era sedentario, porque empezaba a conocer la agricultura y la ganadería, y entonces se hacían transacciones, y esas transacciones las registraban en artefactos como este, que se denomina el hueso de Django, que se exhibe en el Museo de Ciencias Naturales y Antropología de Bruselas, y que los antropólogos, ahí a la derecha tenemos otro gráfico, que indica por qué los antropólogos dicen que esas marcas que hay en el palo son los indicadores de las transacciones que ellos realizaban en esa época. O sea, eso era Big Data hace 20.000 años. Básicamente se hacían transacciones, se registraban en esa tecnología y no sé si alguien lo sabe. Y luego hay toda una historia que no voy a hacer demasiado larga, pero sí quiero comentar, digamos, distintos hitos que ocurrieron a lo largo de esta línea de tiempo, que tiene que ver con la estadística y con el estudio de los datos, y que arranca de 3.000 años a.C. en Egipto, después en China, en Babilonia, donde vemos cómo también se registraban las transacciones en estos bloques de arcilla. Y después llegaron los romanos y los griegos. Y los romanos fueron los que hicieron los primeros censos. Y tenían que mandar gente al imperio, a distintos lugares del imperio, para recolectar esa información. O sea, eso básicamente era capturar los datos, integrarlos y después tomar decisiones una vez que conocían cuál era la población del imperio. Y los griegos hacían algo más o menos similar, pero en un espacio físico, geográfico no tan grande. En 1662, John Gron publica su Bill of Mortality, y ahí se dice que es el comienzo de la demografía, donde se publica estadísticas de mortalidad y nacimiento, etc. Y ahí se hace el comienzo. Y luego, bueno, hay un desarrollo de distintas teorías que no voy a seguir mencionando, pero estos son los hitos claves iniciales en este tema de los datos y cuáles eran las tecnologías con las cuales nos reconectaban y eventualmente los estudiaban. Un hito importante, un hecho importante es la posibilidad de registrar información en cinta magnética.
particularmente en este caso el sonido, que tuvo lugar alrededor de 1930, y es entonces un hito central también en lo que tiene que ver con la tecnología para almacenar información. Y después llega Turing. Primero llega la máquina Enigma, que era una máquina que se utilizaba para descifrar mensajes. Y luego Turing crea la máquina que se llama BOM, que los expertos, los especialistas, los electrónicos, los especialistas dicen que básicamente eran varias máquinas Enigma puestas juntas, para decirlo de forma sencilla, y quienes brindaban información que brindaban estas máquinas eran las mujeres de Bletchley, que era el lugar en donde las mujeres, porque los hombres estaban en la guerra, recogían los mensajes que se interceptaban de los nazis y los pasaban a Turing y su grupo para alimentar esta computadora y tratar de tomar decisiones que les permitían ganar. Turing también es el padre de la inteligencia artificial y por eso que si vamos a hablar de ciencia de datos tenemos que hablar de Turing también. Y Turing en 1950 publica en la revista Mind un artículo que se denomina Computer Machinery and Intelligence, pero lo interesante de acá es que lo que se plantea, también la pregunta que se plantea inicialmente es si las máquinas podían pensar. Y para determinar si las máquinas podían pensar, desarrolla lo que se conoce como el test de Turing, que consistía básicamente en una adaptación de un juego en el cual había inicialmente dos personas que permanecían ocultas, una del sexo masculino y otra del sexo femenino, que permanecían ocultas. Una tercera que tenía que adivinar, en función de interrogarlos, si, digamos, cuál era el sexo de cada uno de ellos. Entonces, Turing dice, y llamaba esto el Intimidation Game, dice, bueno, vamos a reemplazar a una de las personas por una máquina, y justamente para además evitar que el tono de voz influya en la decisión, los mensajes se van a pasar de forma escrita. Y entonces lo que tenía que medir era cuánto tiempo tardaba la máquina en engañar a la persona para que tome una decisión incorrecta. Entonces este es un poco el comienzo de la ciencia de datos como la conocemos hoy y de la inteligencia artificial como la conocemos hoy. Y después viene otro hecho disruptivo dentro de la administración de datos, que es la aparición del modelo relacional de datos, que lo propone Edgar Codd, que era un matemático que trabajaba en IBM, y que propone justamente, después van a entender por qué hago esta referencia, propone un modelo para almacenar los datos en los cuales los mismos van a ser almacenados en tablas. ¿Sí? Esas tablas son estructuradas, es decir, tienen una estructura predefinida y los registros que van a alimentar esas tablas tienen que seguir esa estructura. Y básicamente esto está pensado para datos alfanuméricos. Esto dio lugar a la aparición de DB2, que es el primer sistema de bases de datos relacionales conocido, y después, por supuesto, toda la tecnología relacional, que es aquella en la cual hasta hace unos años prácticamente toda la información del mundo era almacenada. Pero luego aparece esto, que Mario debe conocer muy bien, que es la IBM 5150, que fue la primera computadora personal que produjo un cambio revolucionario en la tecnología, y por supuesto en la tecnología de administración de datos. Esta máquina tuvo un éxito extraordinario, con miles y miles de órdenes de venta, que además, como tenía una tecnología relativamente abierta, fue copiada, imitada por otras compañías, y entonces el mercado se inundó de estas computadoras personales, y eso además hizo que los precios bajaran rotundamente, y eso tuvo un efecto fundamental en el problema de la administración de datos. ¿Por qué? Porque las compañías empezaron a poblarse de este tipo de máquinas donde había datos que estaban afuera de los mainframes y las computadoras donde las compañías tenían almacenado el core de su información. Y esto, sumado en los años 90 a todas las
políticas de fusiones y adquisiciones de empresas y integraciones de datos de esas compañías, más la competitividad que había que ganar, hicieron que las compañías dijeran, bueno, vamos a utilizar los datos para obtener ventajas competitivas a partir de ellos. Y entonces llegamos a otro hito fundamental, que es la aparición de la web. Y la web, creada por Tim Berners-Lee, en la foto, simplemente en ese momento para intercambiar información dentro de su grupo de investigación. Él trabajaba en el CERN, que es un instituto de investigación nuclear ubicado en la frontera entre Suiza y Francia. Él propone el protocolo HTTP como para intercambiar información, y ahí aparece la web. Y esto cambia absolutamente todo. O sea, todo lo último que estaba comentando, más esto, cambia absolutamente todo lo que tiene que ver con el manejo de datos. ¿Por qué? Porque se produce un cambio de paradigma, entre otras cosas. Y vamos a ver por qué. Hasta ese momento, esta era la visión que tenía la gente de los datos. ¿Sí? Los datos eran algo propietario, algo, en cierto sentido, no es que desapareció completamente esto, pero esta era la visión que había. Los datos me dan poder, los datos son míos y no los comparto con nadie. La aparición de la web básicamente tiró eso por la borda y pasamos a este esquema, a lo que se llamó el diluvio de datos. La web empezó a favorecer la aparición y la disponibilidad de enormes cantidades de datos, pero ya datos no alfanuméricos como los que Code almacenaba inicialmente en las bases de datos relacionales, sino datos de todo tipo. Y estos datos ya no eran estructurados, y por eso hice la introducción sobre qué significaba un dato estructurado, que no conocían el tema. Estos datos ya tienen, imagínense una red, la dispersión que hay entre las, si queremos representar a las personas en una red social. Tienen distintos intereses, algunos tienen 2 intereses, otros tienen 5 intereses, otros no tienen ninguno. Los datos geográficos, de mareas, astronómicos, tienen distintas formas, distintas características, y entonces ya, en principio, podemos pensar que la tecnología relacional tal como la conocemos no era suficiente. Sumado esto a la sensorización que empezó a aparecer en el mundo, en donde hay sensores por todos lados, y esos sensores proveen datos, y esos datos de alguna manera tienen que ser capturados y almacenados para ser analizados y eventualmente mejorando las condiciones que tenían inicialmente. Y esto es lo que se dio a llamar la Internet de las cosas, donde todos estos artefactos sensorizados empiezan a hablar entre sí, y vivimos en este mundo interconectado, que es completamente distinto del que había pasado, del que estaba ocurriendo hace no más de 20 años atrás, antes de la aparición de la web. Eso también cambió los paradigmas y la forma de ver de los gobiernos a los datos. Y entonces empezó a valorarse la transparencia y empezó a hablarse de datos abiertos y de gobierno abierto. Y, por ejemplo, la OECD publica, el último que hay es el 2019, que publica un índice que nos dice de qué manera los gobiernos facilitan la disponibilidad, el acceso e incentivan el uso, esos son cada una de las 3 barras que hay en ese gráfico, de los datos abiertos. Y Corea Sur, obviamente, es la que figura primero, y Argentina, no sé por qué lo ponen en este gráfico separado, pero está ahí por la mitad, abajo todo, parece que tiene más o menos un 0,5 por ahí, en el medio. Pero lo que está diciendo este gráfico es que está marcando el interés que hay en que los gobiernos faciliten el acceso a datos que nos permitan a los ciudadanos controlarlos, ver lo que están haciendo y eventualmente trabajar con eso. Y entonces esto, todo lo que estoy diciendo, derivó en esto que hoy llamamos Big Data, ¿sí? Que es el tercer tema de nuestra agenda, del que queremos hablar, y todo esto que justamente tiene que ver con cómo apareció este término Big Data a partir de esta disponibilidad que tenemos a enormes cantidades de datos. Y la definición de Big Data justamente habla de eso y nos lleva a aquella definición que yo di sobre el modelo relacional,
disruptivo en los años 70, que nos dice que básicamente Big Data es un conjunto, son grandes volúmenes de datos que crecen, que pueden ser estructurados o no, y que vienen a una velocidad tal y con volúmenes tal y con tal variedad que las tecnologías tradicionales no nos permiten, no son suficientes para manejarlos. Un poco esto también tiene que ver con lo que nos va a llevar a la respuesta a la primera pregunta que nos hacíamos. Entonces, ya no es suficiente. No quiere decir que lo demás desaparezca, de hecho, las bases relacionales siguen estando muy presentes, pero hoy tenemos tal cantidad de datos, de tal variedad, de tal magnitud que vienen con distintas velocidades que hacen que necesitemos otras tecnologías para poder realizar las tareas que tenemos que realizar con ellos. Y esto está caracterizado por 4 Bs que hacen referencia a lo que estaba comentando recién. El volumen con el que llegan los datos, la velocidad con la que llegan. Nosotros pasamos desde los 70, donde los datos se procesaban en forma de lotes, como fuera de línea, digamos, a hoy la necesidad de trabajar en tiempo real en muchísimas actividades. La variedad, es decir, ya no tenemos solamente datos alfanuméricos, no tenemos solamente extractos bancarios o saldos bancarios para analizar o transacciones bancarias, sino que hoy tenemos audio, tenemos video, tenemos distintos tipos de datos que provienen de distintas fuentes. Y la veracidad, por supuesto que es la otra dimensión a través de la cual tenemos que analizar esto, porque una cosa son los datos que hay en un repositorio, llamamos un data warehouse, donde tenemos un 100% de confiabilidad prácticamente de esos datos, a datos que uno puede traer de una red social donde la veracidad está, no hay que analizarla y que realmente sí nos sirve. Entonces, el mensaje es, Big Data no son solamente grandes datos, a lo que refería el Big, el término Big, sino que son datos complejos, datos que vienen de distinta manera, como vemos ahí, audio, redes sociales, datos geoespaciales, video y demás. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos con todos estos datos? Y ahí es donde aparece la ciencia de datos. ¿Qué hacemos con todos estos datos? Y vemos todos estos términos que nos inundan todo el tiempo también, y que nos dicen, si no sabemos todas estas cosas, estamos perdidos. Entonces, aparece este término que nos lleva al término ciencia de datos, que es el otro de los temas que tenemos que abordar antes de meternos en el tema central de la charla. Y para la ciencia de datos, para hablar de ciencia de datos tenemos que volver también un poco atrás, como esa película Memento, donde vamos para adelante y para atrás, ¿no? Al año 2009, donde se publica este libro que se llama El Cuarto Paradigma. Es un libro que cualquiera lo puede bajar, está disponible en la web, lo editó Microsoft de alguna manera, y que está basado en las ideas de Jim Gray. El libro es del 2009, pero las ideas son del 2007, porque Jim Gray, que era un prominente científico de bases de datos, prácticamente creador de la teoría del manejo de transacciones, que fue contratado por Microsoft y un día de 2007 fue a navegar a la bahía de Seattle y desapareció, y nunca más se supo de él. Pero bueno, después de legado, la cosa fue el premio Turing, que el premio Turing es básicamente el premio Nobel para la ciencia de la computación. Y él hablaba de 4 paradigmas científicos. El paradigma de la ciencia empírica, basada en observaciones, como por ejemplo esas de Tycho Brahe, donde se sentó durante años, noche tras noche, a observar la posición de las estrellas. Kepler, en función de eso, de esas observaciones, postuló sus leyes del movimiento de los planetas en el segundo paradigma, según la clasificación de Gray, que es el paradigma teórico. Y más otras leyes que me parecieron que formaban parte de este paradigma. Y luego el paradigma computacional, muy usado por los ingenieros, hoy también, incluso actualmente, basados en simulaciones, modelos de elementos finitos y demás. Esto les llamaba la ciencia computacional. Y Jim Gray dice, bueno, hay un cuarto paradigma que combina los 3 anteriores, justamente teniendo en cuenta la enorme cantidad de datos que tenemos.
Los datos son generados por teorías, por simulaciones, por datos que accedemos mediante sensores y demás registros, y esos datos tienen que ser de alguna manera almacenados, procesados por software y analizados. Y acá empezamos a ver cómo Gray nos da la respuesta a la primera pregunta sobre qué es lo nuevo. Gray dice, a esto le llama Data Intensive Science, ¿sí? Y se basa en estos tres hechos, en estos tres procesos: la captura, el curado y el análisis de los datos, ¿sí? Y en este libro se propone cómo usar todos esos datos en lo que en ese momento se dio a llamar e-science, ¿sí? O sea, la aplicación de todos estos datos a el control del medio ambiente, a la salud, a la comunicación y demás aplicaciones. Es decir, nos vamos acercando a esta vinculación entre los grandes volúmenes de datos que tenemos hoy y la ingeniería. Y antes de empezar eso, quiero hablar un poco de cuál fue la discusión, porque tiene que ver también con la forma de pensar de los ingenieros también, los científicos, cuál fue la discusión que introdujo este concepto de ciencia de datos. Y esta discusión comienza en el 2008 con este artículo donde se habla del fin de la teoría, donde se dice este diluvio de datos hace obsoleto el método científico. El método científico tradicional de la observación y el modelado queda obsoleto ante toda la disponibilidad de enorme cantidad de datos que tenemos disponibles hoy y que nos permitirían olvidarnos de todo. También, digamos, un hito importante fue cuando Google publica, el equipo de Google publica en la revista Nature un estudio sobre las predicciones de una epidemia de gripe en Estados Unidos, justamente basada no en el método científico, sino en las observaciones de estas grandes cantidades de datos que circulaban, en este caso por internet, por el buscador que después tuvo también como contrapartida otros fracasos. Pero la historia es que lo que se discutía acá era la causalidad versus la correlación. Si vemos a la izquierda, lo que nos dicen es que los datos sin modelo son ruido. No podemos relacionar los datasets si no tenemos un modelo atrás. Ese es el método científico. Y el otro método, más, digamos, donde solo valen las correlaciones, dice, no me importa, no puedo saber por qué la gente hace lo que hace. Lo que importa es que lo hace. Y si yo puedo registrar lo que hace con una precisión sin precedentes. Porque tengo tantos datos que yo puedo seguir el camino de esos datos y no tengo prácticamente límites para ello. Por lo tanto, solo me interesa ver si hay correlación en los datos, sino si hay una relación causa y efecto. Y esta es una discusión que sigue todavía hoy día. Y la polémica se generó cuando, refiriéndose a esta frase de estadístico George Fox, donde dice, tengamos en cuenta que los modelos son todos aproximaciones. Un modelo siempre es un modelo, siempre tiene errores, todos los modelos están equivocados. Pero dice, algunos no sirven. Esa fue la frase famosa de hace muchísimos años. Y Peter Norvig de Google dice, parafraseándolo, todos los modelos son equivocados y cada vez más podemos tener éxito sin ellos. O sea, hace referencia a esa frase anterior de George Orwell. Y dice, básicamente lo que comentaba antes, a Google no le importa saber por qué una página es mejor que otra. Los links nos dicen que la página tal es mejor que la página tal. Y con eso nos alcanza. Y eso es lo que nos permite, como dice él, tener tanto éxito en las traducciones. Las traducciones de Google no están basadas en la gramática de los lenguajes. Las traducciones de Google están basadas en algoritmos de inteligencia artificial y de redes neuronales que con enormes cantidades de ejemplos y de muestreo traducen de un idioma a otro, pasando por el inglés. Lo que hacen ellos siempre es, si yo quiero traducir del español al chino, voy del español al inglés y del inglés al chino, pero no usando las reglas de gramática, sino usando técnicas de inteligencia artificial. Por eso me dicen, bueno, no me importa esto. Pero hay quienes pueden contradecir esto y contraejemplos los podemos encontrar en la literatura. Por ejemplo, si ustedes recuerdan el cuento de Funes el Memorioso, Funes el Memorioso era una máquina de Big Data, porque
todo lo que veía y escuchaba lo registraba con una capacidad infinita, una máquina infinita de registrar información, registrar datos. Pero sin embargo no tenía el contexto. Entonces él, como dice Borges acá, no podía distinguir, no se podía dar cuenta que el perro de las 3:14 era el mismo que el de las 3:15, pero visto de perfil. No podía relacionar las dos imágenes. Él tenía Big Data, pero no tenía contexto, no tenía modelo. Y eso es lo que ocurre con Funes. Paradójicamente, habría que pensar que Funes murió a los 21 años en el cuento. Por lo tanto, habría que ver cuánto sobreviviría Big Data sin la gente que le diera contexto de interpretación a estos datos. Y aparecen entonces evangelizadores en la inteligencia artificial que dicen cosas que son ciertas, bueno, de la realidad, como Andrew Ng, que es un importante profesor de Stanford, que además fundó Coursera, como decía, es el evangelizador de la inteligencia artificial, que resalta cuál es el potencial de la inteligencia artificial para transformar la industria y crear valor agregado. Pero también hay exageraciones, como gente que dice los datos nos van a decir lo que vamos a tener que hacer, u otra gente que dice dentro de poco el 80% de los médicos van a poder ser reemplazados. Nosotros reemplacemos la palabra doctores por ingenieros, científicos, lo que fuere, estamos ahí. ¿Sí? Entonces, hasta este punto se está llegando. Entonces, ¿es tan cierto esto? Andrew nuevamente dice que si una persona puede hacer algo, una tarea puede hacer algo pensándolo más de un segundo, eso en poco tiempo lo va a poder hacer una máquina. Sin embargo, Sherlock dice, no subestimes a la intuición porque la intuición piensa mucho más rápido que eso. O sea, la intuición nos lleva a cosas que ni siquiera la mente puede registrar. Un poco la oposición entre la máquina y el ser. ¿Pero por qué digo todo esto? Porque en definitiva, la ciencia de datos requiere de equipos de trabajo. Nosotros no podemos hacer ciencia de datos sin la participación de ingenieros, médicos, lo que fuere, profesionales expertos en el dominio de la aplicación. Podemos tener, en equipo tenemos que tener científicos de datos, desarrolladores informáticos, especialistas en experiencia de usuario, especialistas en visualización, especialistas en ciencias blandas, pero sin la participación de los expertos de dominio, ¿sí? Entre los profesionales, por ejemplo los ingenieros, esto no se puede hacer, no se puede armar un equipo serio de trabajo en ciencia de datos. Y eso es una buena noticia para todos nosotros. Creo que esto es así. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con los ingenieros? ¿Sí? ¿Dónde estamos parados? ¿Qué vamos a hacer en este mundo? En esta era del Big Data. Y entonces entramos en este campo, en esta parte de la charla, donde quería comentar cómo interactúan la ingeniería civil, Big Data y la ciencia de datos. Y prácticamente lo hacen en todas las áreas de la ingeniería. Yo me refiero a la ingeniería civil porque es, como yo comenté al principio, donde yo salí, ¿sí? Me gusta, pero podemos extrapolarlo a cualquier otra ingeniería, a cualquier otra profesión. ¿Y dónde aparece esto? ¿Y dónde está apareciendo hoy actualmente? En infraestructura urbana, en análisis de transporte aéreo, marítimo, terrestre, en el control de inundaciones, en el manejo de ríos, en el control de contaminación, en la gestión de residuos, en organización y gestión de riesgo, en gestión de energía, en el manejo de recursos naturales, y así podríamos seguir con todas las áreas que cubre la ingeniería civil, pero como sabemos los ingenieros, sabemos de todo, podemos hacer todo. Como decía mi mamá, sos ingeniero, ¿cómo puede ser? Puedes cambiar una canilla, pero soy ingeniero. Eso es, en Argentina uno se encuentra siempre con eso, no los ingenieros saben hacer todo. Eso es lo que pasa. Y entonces, comenzando con algunos de los ejemplos, el ejemplo típico para la ingeniería civil son lo que llamamos ciudades inteligentes. Ciudades que están controladas o están pobladas con sensores que registran información, que por supuesto esa información se tiene que almacenar en algún lugar y se tiene que analizar para tomar decisiones que nos hagan la vida más agradable en las ciudades, en términos de transporte, de contaminación, de salud, de seguridad y de todos los elementos que hacen la gestión urbana.
hay compañías, esto está sacado de un video de YouTube, donde una compañía realmente se dedica con drones, helicópteros y aviones a registrar información de lo que ocurre en las ciudades para aplicarlo luego, combinado con todos los sensores que hay disponibles también, para mejorar las distintas etapas de la gestión urbana. Y entonces así es como hablamos de smart, de todo, smart todo. Salud inteligente, seguridad inteligente, transporte inteligente, industria inteligente, toda la palabra smart con el sustantivo que corresponda, justamente gracias a toda esta información que uno puede recolectar, estos datos de lluvia, datos que uno puede recolectar a través de distintos mecanismos y que además están conectados por redes, ya sea alámbricas o inalámbricas, que se almacenan y los datos se almacenan siempre en algún lugar que tenga las características necesarias que vimos en la definición que vimos hace un rato. Pero la gestión urbana no es lo único, no es el único lugar, si bien además hablamos de gestión urbana, pero en el medio estamos hablando de gestión de residuos, de gestión de salud, de casas inteligentes, estacionamiento inteligente y demás, sino que también en otros ámbitos de la ingeniería Big Data se puede aplicar, o se aplica. Por ejemplo, en la administración portuaria, en el transporte marítimo. Y también gracias a estos nuevos paradigmas que incentivan la publicación de los datos y la accesibilidad a esos datos. Por ejemplo, el AIS es un sistema de identificación que poseen los barcos que envían información de su posición, no solamente su posición, sino también otra información. En todo momento hay distintas estaciones y esos datos se generan y se almacenan y están disponibles, los datos de AIS están disponibles, un archivo por cada día que registra información de la posición de cada uno de los barcos que circulan en el planeta, no solamente la latitud y longitud, sino por ejemplo también su inclinación, su dirección, la dirección de navegación y otros datos que conocen los expertos en el tema, y que son utilizados para logística, para monitoreo regulatorio, para búsqueda y rescate, para monitoreo de pesca, por ejemplo. ¿Qué puede hacer uno con estos datos? Una cosa que podría hacerse en la Argentina, no sé, creo que no se hace, pero podría a bajo costo, por ejemplo. Es para utilizar los recursos, que tenemos pocos, para controlar la depredación que ocurre, por ejemplo, en los mares del sur, uno puede analizar los datos y analizando los patrones de movimiento, esto se hace también en otros lugares, uno puede detectar si estos barcos están pescando o si están navegando o si están pescando en aguas de forma ilegal y demás. Y esto simplemente son datos que están disponibles. Uno va a este sitio, a la AIS, y va a encontrar día por día todas las posiciones de los barcos en este gráfico, y lo único que necesita alguien es la capacidad para analizar, básicamente la capacidad para analizar, porque la capacidad para almacenar, mal que mal, uno lo puede conseguir, pero lo que tiene que tener también es la capacidad para analizarlo y el objetivo, saber para qué lo hacemos. Otro tema donde los datos juegan un rol clave es en movilidad, en lo que algunos llaman el auto conectado. El auto hoy brinda infinidad de información, infinidad de datos todo el tiempo, sobre todo a partir de la identificación de los autos eléctricos. Y estos datos pueden ser aplicados a, como vamos a ver ahora, a distintas áreas. Los autos nos generan datos de cualquier tipo de móvil, cómo se utilizan, dónde están, quién los conduce, cómo los conduce, con qué características. Y además estos datos van a crecer aún más por el tema de la movilidad compartida, por la electrificación, por el progreso en los autos autónomos y demás. Y esto les brinda a las empresas la posibilidad de transformar esos datos en servicios y productos. De hecho, es bien conocido por las automotrices que de acá a 10 años ellos estiman que su mayor beneficio no va a venir por la venta de automóviles, sino por todos los servicios provistos alrededor
de eso. Y para ello las compañías ya están preparando hace años, no ahora. Pero para eso también se necesita una infraestructura de datos, una infraestructura tecnológica que incluya los datos, justamente para decir, bueno, hay todo un ecosistema, ¿sí?, que forma parte de las tecnologías en los autos, de la infraestructura de las ciudades y los procesos que soportan esto como manera. Ejemplo adicional de infraestructura, en Suecia se aprobó que en 2025 van a crear la primera autopista eléctrica donde los autos se van a cargar a medida que van transitando. Por lo tanto, todos estos autos van a transmitir datos en forma, en cantidades aún mayores tal vez a las que hoy lo están haciendo. Y también estos datos se usan también en movilidad sustentable. Esto es un ejemplo realizado en una universidad de Dinamarca, en donde se estudia, por ejemplo, cuáles son usando la información de los vehículos, se puede estudiar cuáles son las rutas, pero ya no determinar cómo llego de acá hasta acá, sino cómo llego con rutas ecológicas, la ruta más rápida, el camino más corto. Por ejemplo, nos muestra que el camino más rápido tiene el doble de longitud del camino más corto y consume el doble de combustible. Por lo tanto, en movilidad sustentable también esto se utiliza y se puede utilizar. También en transporte, se usa hoy en control de tráfico aéreo en aeropuertos. Nuevamente, siguiendo este paradigma del que yo hablaba anteriormente sobre la disponibilidad de los datos y la tendencia a compartir datos y dejar su acceso libre. Y OpenSky es justamente una asociación que trata de esto, que registra la información y la pone a disposición de la gente, la información de dónde están las aeronaves en cada lugar, en cada momento, y todo eso está también disponible para que cualquiera de nosotros la vea y cualquier persona que quiera construir una aplicación a partir de eso lo puede hacer. Y nuevamente vemos el mismo patrón. Alguien transmite los datos, alguien los registra, los almacena y alguien los analiza. Pero siempre se sigue, desde la prehistoria, se sigue el mismo patrón. ¿Sí? Bien. Y entonces estos datos no solo se utilizan para el control de tránsito, se utilizan, por ejemplo, para transformar y hacer más eficientes los aeropuertos, disminuir las demoras, mejorar el uso de los recursos en los aeropuertos. Este es un ejemplo del aeropuerto de Shenzhen. Shenzhen es, según dicen, la ciudad más tecnológica del mundo, está ahí frente a Hong Kong, y hace menos de 50 años era un puerto que se caía a pedazos, prácticamente un baldío, lo pueden ver en YouTube, lo que era esta ciudad hace no más de 50 años. Y hoy es la ciudad más tecnológica del mundo y utiliza, por supuesto, todo este tipo de técnicas para que su operatorio, en este caso de sus aeropuertos, sea más eficiente. Entonces uno puede realizar mantenimiento inteligente, seguridad, mejorar el servicio, reducir las demoras y demás. Y el último ejemplo que quiero dar es uno en el cual estoy trabajando con Valeria, que es estudiante de doctorado mía acá en Lima, en conjunto con una universidad en la zona flamenca de Bélgica, y es un proyecto que se viene a llamar la Internet del Agua. ¿Sí? Y es un ejemplo del uso de Big Data en la solución de problemas hídricos, que van desde el volcamiento de desechos en los ríos, a la contaminación a la altura de los ríos, de la calidad del agua y demás. Y este proyecto se lo llama la Internet del Agua. Y es una cosa también, no graciosa, pero que me conectó de vuelta con la ingeniería, porque volví a hablar de la fórmula de Manning, que no veía desde que cursé hidráulica en quinto año en ingeniería civil. Y que se sigue aplicando hoy. ¿Y por qué esta gente contactó a la universidad? Porque justamente ellos trabajan habitualmente con lo que llamábamos el paradigma computacional, con simulación, modelos de elementos finitos y demás, y lo que querían era ver qué resultados podían obtener
si además incorporaban el análisis técnicas de inteligencia artificial, de redes neuronales, para obtener patrones que a lo mejor les daban otra información adicionalmente a la que les dan los métodos clásicos. Y entonces, esta es toda la red de ríos de la zona de Flandes, y el proyecto consiste en sensorizar todos estos ríos, poner sensores en todos estos ríos, en buena parte de ellos, que vayan registrando todo el tiempo distintos parámetros, ¿sí? ¿Cómo decía? Nivel del agua, salinidad, conductividad, calidad, etc. Y estos datos son accesibles también. Uno entra a este sitio y los puede ver. El otro día me mostraba Valeria, justamente. Uno puede ver los sensores que registran cada uno de los parámetros que vemos ahí, que cada una de las dimensiones de los problemas que vemos ahí a la izquierda, que por supuesto se amplía y se pueden ver los detalles, y se activan los sensores que corresponden a cada una de estas de los parámetros que nos interesan. Y entonces uno se para en un sensor y mira la historia de sus mediciones. Y por supuesto después puede analizarlo de acuerdo a lo que le interesa. Conclusión, y volviendo a las preguntas. O sea, podría dar muchos más ejemplos, pero creo que se me bastante con eso. Y me parece como idea de cómo se pueden usar estos datos y cómo interactúa la ciencia de datos, Big Data y la ingeniería, creo que alcanza como para darnos esa idea. Entonces, volviendo a las preguntas, la pregunta 1 nos preguntaba qué hay de nuevo. Y lo que hay de nuevo es la tecnología. En la izquierda, lo que pasaba, cómo registrábamos las cosas hace 20.000 años. A la derecha, ¿cuáles son las fuentes de datos que había antes? ¿Y la fuente de datos cuál es? La gente que marcaba. Ahora tenemos fuentes de datos que van en redes sociales, sensores, telefonía celular, distintos tipos de datos, audio, video, etc. Y un ecosistema tecnológico que permite realizar todas las tareas que tradicionalmente se realizan en análisis de datos. Pero, sin embargo, las tareas que hacemos son siempre las mismas. Entonces, cuando nos preguntamos si hay algo nuevo, lo nuevo es la tecnología, pero lo que la gente quiere hacer, la gente normalmente tiene las ideas de lo que puede hacer y lo que querría hacer, pero lo que necesita es tener los medios tecnológicos para que eso ocurra. Y lo que estuve comentando acerca de la disponibilidad de datos y la disponibilidad tecnológica que van de la mano porque una incentiva de forma sinérgica a la otra, hace que podamos hacer muchas más cosas, pero siempre con estas tareas. Identificar los datos, capturarlos, curarlos o agregarlos, almacenarlos y analizarlos. Y ese ciclo de Big Data vuelve a aparecer todo el tiempo. Es decir, siempre hacemos lo mismo, lo que cambia es la tecnología, es lo que decía Jim Gray: capturar, curar y analizar. ¿Sí? ¿Y quién realiza eso? Nosotros, los profesionales, las personas, los expertos en cada uno de los dominios que se está analizando. Entonces, ¿qué hay de nuevo? La tecnología, pero las tareas son las mismas y siempre es el ser humano el que las va a realizar, por lo menos en gran parte de ellas. Y esto ya lo veía Arthur Clarke en 1960. Ustedes pueden ver este video en YouTube en el año 60. Y Arthur Clarke, que es el que escribió Ninguna Odisea del Espacio, que hizo la película, decía en 1960 cómo iba a ser la vida hoy, 50 años después. Con números, dijo, dentro de 50 años, en ese video, él dice, dentro de 50 años la gente no va a trabajar en sus oficinas, va a poder trabajar en su casa, o va a poder trabajar en cualquier lugar del mundo, y un cirujano va a poder operar, va a estar en Nueva Zelanda y va a poder operar a alguien en Nueva York, y la gente va a viajar solamente por placer y no por trabajo. Eso decía en 1960. Y además está también en alguna de las películas de Steve Jobs, al principio también aparece algo similar a eso. Es decir, es la gente la que tiene las ideas y la tecnología la que le va permitiendo alcanzarlas en la medida que progresa. Y la segunda pregunta, que yo recuerdo que después de lo que dije ya también conocen la respuesta, o sea, ¿cuál es el futuro? Yo creo que claramente el futuro es el de izquierda.
analizando información para hacer nuestro trabajo en forma más eficiente y de mejor manera. Porque, como decía este hombre, si yo tuviera 1 hora y mi vida dependiera de ello, usaría 55 minutos para formularme la pregunta correcta, porque sé que en 5 minutos voy a poder después resolver el problema. Y eso es porque los hombres somos los que pensamos y las máquinas son las que hacen las cosas por nosotros. Así que bueno, con esto termino la charla y les agradezco. Felicitamos al nuevo académico por la sencillez y claridad con que expuso un tema que siempre nos crea dificultades a todos. Entendernos. Me adhiero a la última frase de Einstein. Confiamos en que el nuevo académico va a ser un aporte grande a nuestra institución. Con esto levantamos la sesión. Muchas gracias.